esta charla vamos a poder apagarnos ahora la parte del cerebro que controla los números, pero necesitamos encender la parte emocional. Lo que voy a tratar, todos los estudiantes, imagino que ahora mismo no vais a entender de todo con profundidad el problema que os vais a encontrar cuando acabéis vuestra carrera y queráis hacer consultoría, aconsejar a vuestros productores e intentar hacer que cambien prácticas, porque el conocimiento técnico nos ayuda, pero necesitamos saber cómo transmitir información y convencer a las personas. Algunas personas tienen por naturaleza un carácter diferente y son más hábiles a la hora de transmitir información que otras. Capacitación del personal agropecuario. ¿Por qué queremos capacitar al personal agropecuario? ¿Alguien considera que es importante capacitar? Todo el mundo. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo. Pero, ¿y por qué? Porque si uno no los capacita, es más caro tenerlos ahí que se vayan. ¿Tienes experiencia capacitando? Muy poquita. ¿Quién tiene experiencia aquí capacitando? Aunque no sea muy formal, informal, a 1 o 2 personas, ¿no? Está bien. Lo que buscamos al final es capacitar para mejorar la eficiencia productiva. ¿Coincidimos? ¿Y es el primer paso que tenemos que dar la capacitación o hay algo antes de capacitar que tenemos que hacer? ¿Seleccionar el personal? ¿Es importante o no? ¿Alguien ha trabajado con personas con poca aptitud? Okay. Este es un párrafo que saqué del libro de Gregorio Bilikov, Encina, que es un chileno. No sé si lo conocen, pero el que esté interesado en recursos humanos, en sistemas agrícolas, es un libro que lo pueden obtener, es muy barato y después les voy a pasar un poco de información. Fíjense aquí, esto es lo que escribió un ganadero de California. Mi padre era el administrador de este predio anteriormente. Recuerdo que me solía decir que a veces hay que resignarse a laborar con algunos trabajadores incompetentes. Yo también creía eso hasta hace unos años, pero ya me di cuenta que no hay por qué hacerlo. Se puede contratar a alguien que cumpla con todas las expectativas y aún más. ¿Alguien ha tenido la experiencia de intentar contratar a personas? ¿Sí? ¿Es fácil encontrar a personas buenas? Allí dicen que no. Es difícil. Que sea difícil no quiere decir que no lo debamos de hacer, porque quien ha tenido la experiencia de trabajar con alguien que no es bueno sabe que causa úlceras, dolores de hígado, dolores de cabeza y más. Entonces, el libro de Gregorio Bilikov tiene un capítulo en el que también da ideas, sugerencias, cómo poder hacer más atractiva la posición que usted está anunciando para que apliquen más candidatos y así pueda tener una mejor grupo para reclutar gentes. Uno de los problemas que es común es, he estado dando charlas en México últimamente, en Brasil y en México yo esperaba que no hubiera problema de personal, pero en la zona en la que yo estuve, en Querétaro, también tienen problemas de encontrar mano de obra, compiten con otras industrias y aunque nuestra mano de obra es 100% o 99,9% mexicano, ellos tienen problemas para encontrar manos de obra en México en el ámbito agrícola. Tenemos uno de los problemas que creo que es patente, es que en muchas culturas trabajar en el campo, o en la mayoría de las culturas, no es un trabajo que tiene glamour. Y entonces no es algo que atraiga mucho a buenos trabajadores, pero hay que intentar buscarlos porque algunos hay. Si escriben Administración Laboral Agrícola en Google, les va a salir en Google esta página web y aquí les van a aparecer cómo pueden comprar el libro de Gregorio Bilikov, porque yo no tengo entrenamiento formal ninguno en entrenar y capacitar y Gregorio dedicó creo que cerca de 40 años en escribir libros sobre este tema. Les voy a contar un caso que a mí me llamó mucho la atención y lo vamos a intentar después aplicar a nuestra profesión. Y les quiero contar la historia de una persona que se llama Jerry Sterling y tuvo la tarea de resolver el hambre en niños de Vietnam.
Y antes de 1990, Vietnam era uno de los países con los peores niveles de malnutrición en el mundo y se le presentó a él ese reto. Esta fue la situación con la que él se encontró. Él era americano y se llevó a su mujer y a su hijo de 10 años a Estados Unidos. Los llevó a la organización Save the Children y le dieron $50.000 para resolver el problema de malnutrición en niños. Esto, no sé qué es más fácil, si resolver el problema de hambre en Vietnam con $50.000 o conseguir, como nos dijo antes Juan Vélez, el objetivo de tener el 80% de las vacas preñadas a 150 días. Vamos a ver, una de las cosas que es interesante y hay que poner en contexto es que él cuando llegó a Vietnam no fue bien recibido. Era americano, Vietnam estaba teniendo un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, los americanos les habían causado dolor profundo a esa cultura y no eran bien recibidos. O sea que se van con $50.000, con una tarea imposible, a un lugar en donde no hablan el idioma, no conocen a nadie y encima no son bien vistos. El primer paso que dio es contratar a alguien local. Y lo digo porque a mí me ha pasado. He trabajado en zonas donde, y a todos os va a pasar, probablemente no tengáis la oportunidad de trabajar a 5 kilómetros de casa donde os conozcan. Entonces vais a tener que empezar a establecer una reputación, da igual que sea a 20 kilómetros, que a 200, que a 2000. Nos van a conocer y hay que empezar estableciendo una reputación. La mejor manera de empezar a establecer una reputación es contratar a alguien que ya esté trabajando en la zona, que conozca a las personas influyentes y que os pueda abrir camino. Y eso fue un poco lo que hizo él. Contactó a un local que le ayudó a buscar casa, a donde le explicó dónde tenía que ir a comprar la comida, a conseguir un coche y le buscó la primera aldea donde iba a comenzar su proyecto, que estaba a 5 horas manejando de la ciudad donde él vivía. Y en esa aldea esta persona conocía bien la comunidad y se lo presentó. Entonces lo que hizo fue visitar a familias y evaluar el estado de malnutrición de los niños. ¿Pero cómo hizo esto? Porque una persona extranjera, vosotros lo vais a ver si queréis entrar en una ganadería y no conocéis al ganadero, ¿cómo le entráis? Hay que buscar una manera de entrarle. Entonces, el tema fue un poquito más complejo. Buscaron a colaboradores. Primero, él y su ayudante fueron al jefe de la aldea, o la persona con más poder o influyente en la aldea, y le comentaron el proyecto. El proyecto fue recibido con escepticismo, como mínimo. Les pareció correcto que no intentaran traer el dinero para comprarles alimentos, porque ya habían pasado de esa fase donde les habían comprado alimentos y no habían resuelto el problema. Al contrario, cuando dejaron de darles los alimentos, el problema fue mucho más grande. Entonces no querían ir por esa ruta y con escepticismo le dijeron: te damos 6 meses, si no haces nada en 6 meses no queremos ver otra cara americana por aquí. Y entonces tenía 6 meses, $50.000 y una aldea para empezar a trabajar. Cuando le aceptaron un poco el proyecto, entonces lo que tenía él de bueno es que estaba trabajando con niños, malnutrición de niños. Es un problema importante para la sociedad. Entonces, cuando uno trabaja con algo que toca demasiado la fibra sensible, aunque no funcione, lo tenemos que intentar. Y esa fue un poco la actitud que recibió. Consiguió un grupo de voluntarios que creyeron en el proyecto y le ayudaron. Y lo que hicieron fue: con $50.000 no puedes hacer nada más que intentar buscar soluciones dentro del propio sistema. Y entonces lo que hicieron fue organizaron a voluntarios, les dieron un cuestionario y visitaron a las casas. Cada casa que visitaban, lo que hacían era pesaban a los niños y observaban cómo les daban de comer, qué comían, a qué horas, cómo lo hacían, las prácticas normales. Y entonces se encontraron con una base de datos, ¿no? Y en esa base de datos encontraron que había niños que estaban con un peso adecuado y niños que no estaban. 64% de los niños estaban malnutridos. La buena noticia es que 36% no lo estaba. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias entre esas familias? Todas eran pobres. Todas las familias eran familias de agricultores. Las familias con niños malnutridos le daban de comer 2 veces al día.
Y una de las cosas que observaron es que la manera de alimentar es que se juntaban todos los niños de la casa y, como os podéis imaginar, no eran familias monofamiliares con un niño nada más, tenían muchos niños, los sentaban todos a la mesa y ponían el bol con arroz en el medio. ¿Qué había? Competición. ¿Y quién ganaba? ¿El grande o el pequeño? Y el principal alimento era el arroz. Las familias con niños bien nutridos aumentaban el número de tomas por día porque los niños pequeños necesitan comer más a menudo. En este caso solo les daban de comer antes de ir a los arrozales y a la vuelta. Y aquí hacían más comidas. Ayudaban a comer a los niños chicos, les daban de comer, no los dejaban solos para que comieran. Y otra cosa que fue muy importante es que acompañaban las comidas con camarones, cangrejos y verdura de batata. Estos camarones y cangrejos los recogían en los arrozales. Este alimento tiene un estigma negativo, tenía un estigma negativo, estaba asociado con pobreza, entonces se usaba antiguamente, pero se parara de usar. Y solo unas familias, un grupo de familias, los estaban usando como alimentos porque eran válidos como alimentos, pero como era comida de pobre, otras familias no lo usaban. Y también aprovechaban la verdura de la patata, que en las otras familias la tiraban. ¿Está resuelto el problema? ¿Está resuelto el problema? No. Si estuviera resuelto ya no tendríamos problemas de obesidad ni de diabetes hoy, porque ya todos sabemos cuál es el problema de la diabetes y todavía no hemos conseguido solucionarlo. Encontrar la solución al problema no quiere decir que vayamos a resolver en la práctica el problema. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que cambiar la actitud de las familias que están alimentando a los niños. De nuevo jugamos a favor de que la malnutrición en niños, que no nos va a pasar en nuestra vida profesional cuando hablemos igual de preñez o de mastitis, igual no les va a poner en un nivel tan alto de importancia como la malnutrición de niños, pero como era un problema grande para las familias, entonces hubo recepción positiva. ¿Qué se creó? Se entrenaron a esas mujeres que sabían alimentar a sus niños bien, se entrenaron a 10 mujeres, 10 madres, para que enseñaran de manera horizontal a otras madres. En su casa las traían con sus bebés y mostraban cómo estaba alimentando, cocinaban y comían. Pensaron, antes de tomar esta iniciativa, pensaron hacer la transmisión de información de otra manera, porque pudieran haber hecho unos folletos informativos con dibujitos o pudieran ir hablando casa por casa, explicándoles cómo se puede hacer. Pero alguien, el viejo de la aldea, el más sabio, lo que comentó, dijo, una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces, después de esa frase, lo que el grupo decidió hacer es mostrar. Y aquí es donde mostraron. Y funcionó. En 6 meses, 65% de los niños malnutridos habían mejorado. Inicialmente se extendió a 14 aldeas y el programa se llegó a implementar en 265 aldeas. Llegó un momento en que este hombre, Jerry, abandonó el programa y lo dejó en manos de la propia sociedad vietnamita, que era la que estaba interesada en solucionar el problema, y alcanzó a 2,2 millones de personas. Entonces, no hay misiones imposibles. Lo que tenemos es que aprender a observar quiénes están haciendo las prácticas bien e intentar aprender. Y cuando hablamos, por ejemplo, mi compañera anteriormente habló de retos reproductivos o podemos hablar de retos de mastitis o de cría de terneras y vemos que hay una gran diferencia entre lecherías que están bien manejadas y mal manejadas. Y lo que nos toca, si queremos aprender, es observar esas lecherías que están con buenos parámetros productivos, cuál es la clave que los diferencia e intentar después motivar a nuestros clientes a que consigan alcanzar esas mismas metas. Esto está si quieren saber más, hay 9 páginas con la vida de este hombre en internet, si escriben su nombre, y la manera de que conseguí, como conocía la historia de este hombre, fue leyendo este libro. Y el título del libro es Cómo cambiar cosas cuando el cambio es difícil. Y esto es una de las cosas
cuando nos hacemos mayores, cada vez nos resulta más difícil cambiar. Y aquí pone algunas técnicas y describe algunos ejemplos interesantes. La teoría de capacitación, como la describe Gregorio Bilikov, que dedicó su carrera a capacitación agrícola, consta de los siguientes pasos. Paso 1. Explicar y demostrar correctamente la forma de realizar la tarea. Paso 2. Ayudar al personal a desempeñarse primero bajo supervisión. Después hay que permitir que el personal se desempeñe solo y observarlo. Y después evaluar el desempeño y capacitar de nuevo según los resultados de la evaluación. O sea, aquí estaríamos haciendo la capacitación. ¿Estaría completo el entrenamiento? El problema es que hay que seguir monitorizando y haciendo un seguimiento, porque el cambio es difícil. Y se me olvidó decir una cosa, porque déjame volver atrás. Una de las maneras que consiguieron que la gente adoptara esta práctica de empezar a darles de comer es que había un requerimiento. Tenían que pagar una tasa para poder entrar en este entrenamiento, y la tasa era que tenían que llevar los padres, cuando fueran a los arrozales, tenían que recoger camarones y, ¿qué era lo otro? Y cangrejos por 3 semanas y llevarlos como cuota para entrar en el curso. Y la razón por la que hicieron eso fue para conseguir cambiar actitudes y que encontraran en el hábito de empezar a recogerlos. Si les dicen nada más que tienen que empezar a usarlos sin ayudarlos a que tomen ese hábito, pues al final igual no conseguirían el mismo éxito. Voy a explicarles 2 casos de entrenamiento. Estos son 2 personas que trabajaron conmigo en Cojeras. Y este es un trabajador que llevaba, porque no le pedí permiso para reportar su foto, y no sé si aprecian su expresión, pero está muy triste. No quería salir en la foto, creo. Y la razón es porque llevaba 3 meses trabajando y no se sentía cómodo en su trabajo. Lo había entrenado el manejador de la lechería. Un día, una vaca, una mañana, una hora. Y lo había dejado con la tarea de empezar a arreglar patas. ¿Es suficiente entrenamiento? ¿Qué falló? Pues podemos pensar que el entrenador pues no le explicó y demostró correctamente y no hizo todos estos pasos continuamente. Por supuesto no los hizo. Lo que yo no sé especialmente es si pusimos a cargo en esa lechería, si pusieron a cargo a la persona adecuada para entrenar, porque saber hacer trabajos de patas requiere cierto nivel técnico. Y quizás este trabajador no lo tuviese y hemos puesto a entrenar a una persona que no sabe a alguien que sabe menos. O sea que al final lo que conseguimos es aumentar el propósito de los despropósitos. Siguiente caso, una lechería. Son casos reales los que estoy hablando. En esta lechería entra un alimentador. ¿Pueden decirme si este alimentador es bueno o malo por lo que están viendo? Sin ver la ración. Oye, al dueño le costó 2 años y medio verlo. Y es una buena persona, excelente persona, y no sé por qué le llevó tanto tiempo verlo, pero en esta lechería el alimentador hablaba inglés, el nutrólogo hablaba inglés, no era un problema de idiomático que muchas veces culpamos al problema del idioma, era una falta de comunicación, de querer comunicar con él. Pero lo que le sucedió fue ya inmediatamente al mes de entrar a trabajar hubo un problema y sucedió lo siguiente, el entrenamiento lo realizó el dueño, propio dueño de la explotación, subieron al tractor el primer día de trabajo, fueron los 2 y repartieron la comida a los 2, iban hablando, le iba explicando, aquí está esta materia prima, aquí está esta otra, hacemos de esta manera, una mañana entera. Se pasaron, prepararon las raciones. Al cabo de un mes empiezan a tener problemas terribles de retenciones de placenta, problemas de metritis y no sabían lo que pasaba. ¿A alguien se le ocurre? Pues que se le había acabado el heno DICAT y como no sabía cuál era la diferencia entre el DICAT, el heno que tiene bajo potasio y el heno que no lo tiene, para prevenir fiebre de la leche, al final le dio, no comunicó nada a nadie, se parecían. Entonces siguió usando el que estaba al lado, que no era DICAT, y nunca dijo nada a nadie. Pero el problema apareció. ¿De quién fue la culpa aquí? ¿O cómo podríamos haber evitado este problema?
Podríamos haber mejorado la capacitación y hacer seguimiento del trabajo, que es obvio que no se hizo, porque si no, nos hubieran permitido en esta lechería que hubieran tenido estas imágenes. ¿Qué herramientas podemos usar para capacitar? Por ejemplo, nosotros en California el entrenamiento individual sería demasiado costoso y algunas veces algunas ganaderías que tienen problemas de mastitis lo que hacen es le piden a empresas comerciales, puede ser Elanco, Alltech también ha hecho algunas, Zoetis, que les hagan un entrenamiento a los ordeñadores de la granja. ¿Alguien aquí es algo común que se hace? No. Esa es cómo funciona ahora mismo, está funcionando de esa manera. Entonces, lo que preparan esos técnicos de empresas son charlas donde pueden describir la anatomía de la glándula mamaria, la máquina de ordeño, las buenas prácticas durante el ordeño, la etiología de la mastitis, la detención de la mastitis, el tratamiento de la mastitis. Y se juntan con un grupo de 10 a 20 personas, por ejemplo, y les explican estos conceptos. Y lo podemos hacer en clases o lo podemos hacer en granjas. ¿Cuáles son las limitaciones de este método? Pues que el ponente no conoce las necesidades individuales de cada asistente y la interacción entre los asistentes y el ponente es limitada, lo que implica que igual, lo he observado varias veces, sé por seguro que un productor o un trabajador de campo tiene un problema en un área específica, dígase, por ejemplo, colocación de pezoneras, y cuando uno lo está entrenando en una charla genérica, nunca les cuesta trabajo pensar que ellos pueden estar haciéndolo mal, les cuesta verse reflejado. Ayuda a decirles, tú estás haciendo mal esto, fíjate y hazlo mejor. Pero si le das una charla genérica, les va a costar trabajo entender que tienen que mejorar algo porque están escuchando de manera pasiva y no están tratando de incorporar activamente cómo pueden cambiar lo que están haciendo. Mi pregunta entonces es cuál es el impacto de este método y cuántos asistentes al final vuelven a sus hatos lecheros y cambian la manera de hacer las cosas. Y no tengo datos de qué efectivos son, pero tengo grandes dudas de que realmente tengan un gran impacto. Uno, porque el cambio es difícil y dos, para que haya cambio necesita haber una monitorización continuada. Entonces, otra manera que se podría hacer un entrenamiento de ordeñadores, porque estamos hablando, por ejemplo, en una granja que hay 3 turnos de ordeñadores, igual nos encontramos entre 8 y 16 trabajadores en una lechería, podríamos observar a esos ordeñadores, cómo colocan las pezoneras, cómo limpian los pezones, cuánto tiempo dan para la estimulación de la ubre, cómo identifican las mastitis. Entonces, tomamos notas de los fallos que están haciendo y podemos dar un entrenamiento consultoría. Identificar las necesidades y enfocar la información a las necesidades prácticas. Mi marido trabaja haciendo consultoría e investigación aplicada y ha hecho esto en varias lecherías donde ha hecho un entrenamiento antes observando cómo hacen las prácticas y es la manera que hay que hacer si uno quiere que se despierten un poco y se den cuenta. Les hay que demostrar, no les puede decir hay que mejorar la limpieza si no ven antes estas toallas que reflejan que la limpieza de los tetos no estaba correcta. Hay que mejorar la limpieza de las vacas porque los filtros, fíjate cómo están. O hay que mejorar la colocación de pezoneras porque fíjate cómo estaban colocadas, tengo fotos, pruebas. O fíjate cómo han quedado los pezones después del ordeño. Hay sobreordeño, pero además de haber sobreordeño mirando cómo quedan los tetos, también lo he comprobado porque he mirado y han quedado menos de 250 mililitros, que era lo que esperaba que quedase en la vaca si no hubiese sobreordeño. Y entonces, a partir de ahí, pues uno puede empezar a entrar en la cabeza e intentar introducir el cambio. Una de las cosas que no sé si alguien más lo ha hecho, yo solo conozco a Alfonso que lo hizo, es en la lechería en las que hizo esos entrenamientos, pidió a los trabajadores de la lechería que se evaluaran a ellos mismos y a sus compañeros. Y resulta interesante, y un consejo que doy a cualquiera que quiera entrenar a alguien también, que le pregunte cómo está evaluando, cómo se evalúa a sí mismo, cómo cree que le está haciendo las cosas. Algunas veces podemos encontrar trabajadores que piensan que lo están haciendo bien, pero otros están abiertos a mejorar y reconocen que tienen fallos. Pero también es interesante ver cuál es la percepción entre los compañeros de grupo, de trabajo.
¿Qué efectivos somos los servicios técnicos a la hora de transmitir información? Conseguimos conectar con la audiencia, conocemos las necesidades. Y les voy a poner un ejemplo. Si los servicios técnicos veterinarios de Colombia se les encargara a día de hoy, pongo un ejemplo bien práctico de humanos, un producto para adelgazar, que hay mercado, ¿no? ¿Cómo lo venderían la mayoría de los técnicos? Pues como técnicos, como todo lo que se nos cae en nuestras manos, intentamos venderlos destacando el problema de la obesidad. ¿Cómo se formuló el producto? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? ¿Cuál es la administración del producto? ¿Cuál es la eficiencia esperada? Empezamos a dar este tipo de información. Lo hacemos con las dietas, lo hacemos con cualquier tipo de información técnica, donde intentamos explicarle toda la información técnica de la práctica o del producto. Pero esto es cómo se venden los productos, imagen antes y después. Si es una persona famosa, un ganadero famoso, el antes y el después, mucho mejor. Y aquí es como un anuncio donde se está vendiendo unas vitaminas y minerales y simplemente este anuncio es un veterinario, creo que es de Minnesota, de Michigan, no, de Pensilvania, sonriendo, diciendo que le gusta el producto. Se vende el producto, no se explica nada de si sirve o no sirve para las vacas de transición, con cojeras, con problemas. El consumidor pone más énfasis en los testimonios de otros consumidores que en las cualidades del producto. Y alguien me debe de decir que ha visto esto antes. Cuando alguien, por ejemplo, ahora por ejemplo estáis usando sales aniónicas, si alguien intenta introducir sales aniónicas en una lechería, lo mejor que puede hacer es buscar otro ganadero que las esté usando, que se lleven bien, que hayan hablado y que les comente su experiencia. El ganadero pone más énfasis en los testimonios de otros ganaderos que en la información técnica. Desafortunado, pero verdad. Entonces, no tenemos que luchar. Una de las cosas que yo me encuentro muchas veces es luchando, o sea, podría empezar batallas con los servicios técnicos que están introduciendo en el mercado productos que yo cuestiono su validez y que con información técnica cualquiera los puede cuestionar. Pero no podemos luchar contra ellos, tenemos que usar sus mismas estrategias porque son efectivas. ¿Quién no conoce a un vendedor que es capaz de colocar un producto que no funciona? ¿Alguien conoce algún producto que no funcione que se está vendiendo bien? Alguno hay, ¿no? Sí, y se vende bien. Pero detrás de ese producto hay un buen vendedor. Mi experiencia más positiva dando charlas fue con un grupo de 7 ganaderos en California y fue acerca del manejo de ensilaje. ¿Por qué fue exitosa? Porque visitamos esas granjas, un equipo de 4 o 5 personas, recogimos informaciones, aquí está Yolanda, recogimos información de todo lo que pudimos, analizamos los ensilajes, les miramos el tamaño de partícula, las densidades, cámara infrared y después hicimos una comparativa de las 7 lecherías. ¿Creen que eso ayuda o no? Hay que crear competencia sana. Una competencia sana nos ayuda a crecer. Entonces los presentamos. Ese grupo era un grupo de 7 ganaderos que tenían una afinidad entre ellos y entonces al principio pues los clasificamos así de incógnito, pero ya nos dijeron que querían que se fuese abierto y ya hablar directamente cada uno de sus datos. Y entonces presentamos sus datos y entre ellos después lo que sucedió es que en un momento yo empezaba a introducir el tema y entre ellos empezaban a darse charlas. Lo que yo tenía que hacer es simplemente moderar si alguien empezaba a decir una cosa que se salía de tema, pero ellos se escucharon entre ellos de manera muy intensa, mucho más de lo que me hubieran escuchado a mí. Les presenté los datos, le di la oportunidad de que discutieran sus datos e intenté moderar un poco la conversación. Y creo que después de este meeting, no tengo datos para confirmarlo, pero que hubo cambios por las conversaciones que estaban teniendo. Y otra cosa es que normalmente en Estados Unidos una reunión empieza a una hora fija y acaba, y esta se pasó 1 hora de la hora estipulada porque estaban interesados aprendiendo. Mi otra experiencia muy positiva fue con grupos de transferencia tecnológica. Esta charla la di el mes pasado en Brasil, en septiembre, y tienen un sistema muy parecido al sistema chileno, que yo es el que he vivido.
transferencia, y no sé si aquí lo conocen, tenéis sistemas de transferencia tecnológica. En este sistema mi experiencia en Chile fue ir a visitar a 12 ganaderos a la casa de uno de los ganaderos. Esas reuniones se organizaban de manera mensual y el ganadero, que era el anfitrión, gracias, el anfitrión de esa reunión, exponía sus datos, cuánto estaba haciendo por mes, las cuentas del banco, cuánto ganaba, cuánto perdía. Nos llevó a dar un paseo, a ver sus pastizales, nos enseñó, tenía planes de construir una nueva sala de ordeño, nos enseñó esos planes, la predicción del préstamo que iba a sacar, cuánto tiempo le iba a dar, y recibió input muy activo de sus otros 11 colegas que estaban allí. Y fue muy interesante ver cómo entre ellos se estaban dando consejos, comparando e intentando comparar experiencias y contribuir. No sé cuál es el impacto aquí. Francisco trabajó con este sistema de transferencia tecnológica en Chile. Mi impresión fue muy positiva y creo que es una manera extraordinaria de hacer que las cosas mejoren. Sin embargo, es costoso porque había un moderador que estaba dedicado a coordinar a este grupo de 12 personas todos los meses y ayudarles a preparar la ponencia del trabajo y también a orientarlos, porque algunas veces sus decisiones igual no coinciden con nuestra experiencia técnica y les hay también que informar. ¿Cuáles son ahora brevemente, ya estoy terminando, las herramientas de capacitación que tenemos? Yo trabajo en extensión, parte de mi trabajo, el 40% de mi trabajo es transmitir información. Nos encontramos hoy, como bien hablabas ayer, Camilo, con el dilema de cómo transmitimos información, porque no es fácil para nosotros organizar un evento y en Tulare, que tenemos 200 y pico lecherías, tenemos una masa de trabajadores de 3.000, calculo, empleados de lecherías, y cuando más conseguimos 40 asistentes, y eso es un éxito, una locura de éxito. Quiere decir que somos un fracaso. ¿Y qué podemos hacer? Una de las cosas, hicimos una encuesta a los productores y las nuevas generaciones no quieren ir a este tipo de reuniones. Quieren información en el teléfono y quieren que sea corta. Una de las herramientas que yo usé es uno de los problemas que tenemos bien simples, pero como simple merece su atención, es que a la hora de ensilar, muchos cosechadores no miran la materia seca. ¿Y cuáles son las consecuencias de no mirarla? Pues para el ganadero es que si va demasiado seco, pues tiene problemas al empacar y aparte se pasó. Y si va demasiado húmedo, es el cosechador que al final tiene que retirar todas sus máquinas y tiene que volver. Hicimos una encuesta hablando con 11 cosechadores, solo uno usaba una maquinita para medir la materia seca. Y cuando preguntamos a uno que tenía solo 2 unidades cosechadoras, el más pequeño de todos, porque otros tenían 12 unidades cosechadoras, a este que tenía 2 le preguntamos cuánto se gastaba cada vez que tenía que salir a un campo y regresar porque estaba demasiado húmedo, y perdían una mañana $6.000. Con $6.000 hubiera pagado a alguien para hacer los muestreos en todos los campos cosechadores y no se hace. En colaboración, yo trato de trabajar en lo que pueda con gente de la industria y colaborar con ellos. Esto fue hecho con Mycogen, que es una compañía que vende el maíz, el brown meal y el que tiene baja lignina. Y desarrollamos estas fotos y la idea entonces es que ellos que hablan cuando van a vender la semilla, distribuían esto en sus casas y yo lo publiqué en una revista. No hice un seguimiento para saber la efectividad, pero creo que es poca, y la razón es porque si le llegara de un cosechador a otro cosechador hablando de este tema, introduciríamos cambio. Cuando llega a otro nivel parece que estamos hablando de algo etéreo y que no cuaja. La manera de transmitir información que yo uso mayoritariamente es a través de artículos que publicamos en una revista de la universidad del equipo de extensión. Después revistas como Progressive Dairyman y Horse toman nuestros artículos y llegan a tener diseminación más allá de California. Y hay aplicaciones, esta la presentó algo antes Juan Vélez del grupo de Ohio, es de Gustavo Schunemann.
una herramienta para manejar los partos, donde recogen información cuando una vaca la ven con señales que está a punto de parir, meten el ID y después les va mandando señales que tienen que revisarla cuando pare, le tienen que meter la información de cuando pare. ¿Qué les parece? ¿Buena idea? La idea es buena. ¿Hay quien quiere hacerlo? Ir a una maternidad por la noche con luz, sin luz, en el teléfono, metiendo números. Quizás sí en algún momento, pero yo no conozco ninguna lechería que lo esté usando hasta ahora, quizás en la zona. Buscando cómo hacer materia seca del ensilado en Google, este hombre es de California, es un manejador de una lechería que trabajo yo, salen un montón de, ¿ves la duración? 2,11 minutos, 4, 2,39. Esto es lo que la gente está buscando, vídeos cortos, específicos. Y creemos que ahora cada vez más el trabajador de lechería tiene su teléfono móvil y en las lecherías, en la sala de ordeño hay internet y quieren se pueden bajar estos vídeos y ver estos vídeos. Y voy a terminar ya con esta frase. Todas las familias felices se parecen entre ellas, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera. Y lo voy a traducir a ganados. Todas las granjas efectivas se parecen en las prácticas que adoptan. Sin embargo, las granjas inefectivas lo son cada una por sus propios motivos. Y aquí acabé mi presentación. Gracias.